a todos y bienvenidos a lo que realmente va a ser nuestra conferencia de clausura para el proyecto Metaciencia, que está financiado por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán. Entonces, para los que no conozcáis la fundación, es una fundación de carácter privado que administra el patrimonio de su fundadora y se centra fundamentalmente en tres ámbitos, que es ciencia, juventud y medio ambiente, entorno natural. Bueno, podéis consultar en su página web pues todas las iniciativas que tienen, los proyectos que promueven, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro proyecto, el proyecto Metaciencia, fue concebido en el marco de la segunda convocatoria de proyectos docentes y culturales sobre liderazgo y humanismo cívico, que, como se recoge en las bases, son proyectos que van dirigidos a ampliar la formación humanística de los estudiantes, tratando de incentivar también su pensamiento crítico. Va un poco en esa línea, ¿no? Entonces, dentro del proyecto Metaciencia, las actividades que hemos ido realizando han sido esencialmente de dos tipos. Por un lado, seminarios con profesores de nuestra universidad sobre diferentes temáticas relacionadas no solamente con sus líneas de investigación, sino también con su trayectoria profesional y su visión de la sociedad, ¿no? Un poco en modo así amplio. Y luego, por otro lado, una serie de conferencias, tuvimos 3 a lo largo del curso pasado, sobre temas concretos. Trajimos a ponentes de fuera y en los que tocamos pues neurociencia, divulgación científica e inteligencia artificial, ¿no? Fueron los 3 temas que tocamos en las conferencias del año pasado. En la conferencia de hoy, el tema que vamos a tocar es precisamente el que da nombre a nuestro proyecto. Vamos a hablar de metaciencia, que por cierto, hasta donde yo he pillado, yo lo he buscado en el diccionario de la RAE y no aparece, o sea que a lo mejor nos tenemos que colgar la medalla de estamos acuñando un nuevo término que es metaciencia. O sea, metafísica existe, pero metaciencia como tal yo no lo he encontrado. Luego, el formato que vamos a seguir en esta conferencia va a ser un poco diferente al que hemos hecho en otras. En otras es una charla monográfica del ponente y en esta, por aquello de cambiar y también por aquello de hacer un poquito más fluido, lo vamos a hacer en modo entrevista. Entonces yo traigo una serie de preguntas más o menos preparadas, le voy haciendo al ponente y luego al final, por supuesto, como siempre, va a haber un espacio para que los que estáis aquí podáis preguntar o podáis sugerir temas, o podáis rebatir, o podáis decir lo que queráis. Va a haber un espacio también para que podáis participar, ¿no? Bueno, entonces, sin más, paso a presentaros ya a nuestro ponente de hoy. Javier Sánchez Cañizares es doctor en Física por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Teología por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Ha sido profesor en el Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid y en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Y en la actualidad es profesor de la Facultad Eclesiástica de Filosofía de la Universidad de Navarra, en la que dirige el grupo Ciencia, Razón y Fe y es investigador del grupo Mente-Cerebro del Instituto Cultura y Sociedad. Y luego es editor en una revista de carácter interdisciplinar, que es un tema que a nosotros, a los del grupo Metaciencia, nos ha cogido mucho desde el principio, que es la revista Ciencia y Fe, y luego tiene decenas de artículos de investigación en física, en filosofía, en teología. Es autor de varios libros y el que vengo a remarcar hoy es el que lleva por título Universo Singular, porque es una obra que le proporcionó el premio de Razón Abierta en la Universidad Francisco de Vitoria en la categoría de investigación y que además, tengo que decirte que también ha sido objeto de nuestras disquisiciones en los seminarios, al menos en alguno de los capítulos hemos tratado el libro de Universo Singular. Bueno, entonces, claro, yo con este perfil, buenos días Javier, quizá la primera pregunta que me surge es, ¿cómo casa eso de ser físico y ser teólogo? Porque para la mayoría de la gente son como 2 cajones que van por separado, ¿no? O 2 vías de conocimiento que van por separado, ¿no? Si te dedicas a la ciencia, argumentas de una manera, elaboras de una manera, concluyes de una manera, tienes una serie de certezas, y si vas por la teología, navegas en otro mundo que tiene como otros parámetros. Entonces, ¿tú eso cómo lo casas? Pues claro, casar eso lleva su tiempo. Yo creo que, a ver, los que estamos aquí me parece que todos somos científicos, o sea que estamos en confianza. Y si hay algo que me parece que nos interesa a los científicos es la verdad. A mí lo que me interesa es la verdad de las cosas, la verdad de la naturaleza, la verdad del mundo,
la verdad de los vivientes, la verdad de las personas. Bueno, en ese sentido creo que a la ciencia y a la teología no le interesan cosas distintas, a las dos le interesa mucho la verdad. Es verdad que pues la manera de acercarse a esa cuestión es distinta, porque pues claro, las ciencias sabemos que se ocupan más de ese conocimiento natural, podríamos decir, de lo que se ve y de las teorías que podemos hacer para ir más allá de lo que se ve. La teología parte de un conocimiento revelado, de la fe, ¿no? Porque la teología siempre parte de la fe, si es teología. Entonces es verdad que los métodos, las líneas o puntos de orígenes son un poquito diversos, pero me parece que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Es una frase de Juan XXIII. Juan XXIII es un papa que hubo en el siglo XX. Ya me perdonaré, yo es que soy del siglo XX, ¿no? Entonces, algunos recordarán esa frase. Me parece que el tema de la verdad acomuna bastante a la ciencia, a la filosofía. Yo también me metería a la filosofía y desde luego a la teología. Y luego cada uno hace lo que puede. No te olvides de eso. O sea que también el acercamiento al conocimiento, a esa aventura que es el conocimiento, es algo muy personal. Cada uno hacemos lo que podemos, ¿verdad? Entonces, pues vamos viendo. También uno va evolucionando en su propia vida intelectual y va descubriendo pues qué le sirve y qué no le sirve. Entrando así en lo que da título a la charla de hoy, que es metaciencia, que ya hemos dicho que es un término que nos hemos sacado de la manga, básicamente, ¿tú cómo lo entiendes? ¿Qué es para ti metaciencia? Nosotros lo hemos querido plantear en la línea de como algo más allá del terreno científico, pero no sé, ¿a ti qué te sugiere esa palabra, metaciencia? Bueno, voy a empezar con mis paranoias, ¿vale? Vale. Entonces, a mí me pone bastante nervioso cuando los filósofos o los teólogos dicen, bueno, yo tengo mi método y entonces voy a partir de mi método y entonces pues voy a hacer mi filosofía, mi teología y luego, por supuesto, la ciencia, pero la ciencia es una cuestión de detalle que tampoco es tan importante. Entonces, a mí me pone muy nervioso porque creo que hoy por hoy el lenguaje más común que tenemos, más compartido por todos, a la hora de hablar del mundo que nos rodea, es el lenguaje científico. O sea que hay grandes aportaciones que nos está dando la ciencia y que te da como el terreno común, el punto de partida. Y creo que los filósofos y los teólogos también deberían partir de ahí, de ese lenguaje de la ciencia. Entonces, cuando este término de metaciencia, que pues a uno le puede gustar más o menos, me parece que recuerda que la ciencia tampoco es una actividad aislada. La ciencia, por un lado, no se fundamenta a sí misma, es decir, que tiene una serie de presupuestos. A lo mejor eso luego hablamos en algunas preguntas o lo que sea. Hay una serie de presupuestos que nos permiten hacer ciencia. Pero luego también que la ciencia no se cierra en sí misma y que dentro del edificio de la ciencia o de todo ese conjunto de proposiciones que forma la ciencia aparecen preguntas nuevas que quizá no se pueden responder desde la ciencia, o seguro que no se pueden responder desde la ciencia, pero que son preguntas relevantes. O sea, por así decir, la ciencia también te lleva un poco más allá de la ciencia misma, ¿no? En ese sentido, meta es lo que está más allá o lo que va después de la ciencia o te permite hacer una reflexión. Entonces, por no enrollarme mucho y por intentar también acabar, ¿no?, con algo así, a mí me gusta pensar en la metaciencia como hacer una filosofía, un pensar filosófico, si queréis. Si no os gusta la filosofía, quitar la palabra filosófico, un pensar desde la ciencia. O sea, vamos a pensar desde la ciencia. No solamente una filosofía de la ciencia, que pueden ser más cuestiones lógicas, cuestiones de método, epistemológicas, tal, sino vamos a pensar la realidad desde la ciencia. Y me parece que hay material abundante que nos proporciona la ciencia para hacerlo. Yo lo veo por ahí. Voy a ir un poquito para atrás con algo que has dicho. Eso de que la ciencia no se fundamenta a sí misma y tal, y los presupuestos, ¿a qué te refieres? No es fácil, ¿no? O sea, ¿a qué presupuestos tiene la ciencia? Hombre, por ejemplo, un presupuesto yo creo muy básico, quizá el que yo considero más básico, es el que el mundo, la naturaleza, se puede entender. Dicen los filósofos que es inteligible, racional si queréis, o sea que podemos entenderla. Si viviésemos en un mundo caótico, pues no tendría sentido la actividad científica, ¿no? O sea, hacer ciencia significa, o sea, vamos a intentar entender de dónde vienen los patrones que vemos que se repiten en la realidad, ¿no? Que la realidad no sea puramente caótica.
Y podemos entender bastante. No lo entendemos todo, pero podemos entender bastante. Otro presupuesto que a mí me parece que es, no sé, razonable y que está ahí, que a veces no se valora lo suficiente, es cómo seleccionamos nuestro objeto de estudio. Porque yo diría, salvo los cosmólogos, y también habría mucho que discutir, en general nos ocupamos de un sistema al que decimos, este es nuestro sistema de estudio, y luego está el entorno, ¿verdad? Y ponemos unas condiciones de contorno, y el entorno lo tratamos de manera diferente del sistema. ¿Y esa división de dónde viene? Esa división es científica. O sea, ¿por qué me interesa a mí estudiar la paloma o el olmo? Lo que quiero decir es que la ciencia también parte, o por así decir, tiene como una llamada, está muy basada, fundamentada en lo que significa ser persona, en los intereses personales, en las cosas que nos interesan y que nos llaman la atención, el asombro, si quieres, ¿no? A veces uno empieza también a hacer ciencia, tú vas a la ciencia moderna, al final como empieza la ciencia, yo diría, ¿no? La astronomía es gran parte del comienzo de la ciencia moderna, bueno, el asombro ante el cielo, ante las estrellas, el cielo estrellado, ¿no? Que sigue asombrándonos hoy día. Dices, bueno, el asombro es algo científico. Lo que quiero decir es que como es una actividad humana, se relaciona con otras actividades humanas como son el asombro, como son la racionalidad, como es el interés por cosas concretas, como es la curiosidad. Entonces me parece que todos esos son presupuestos de la ciencia que no se pueden obviar, ¿no? Claro, has dicho que uno de los presupuestos es que es posible el conocimiento de la naturaleza, tal, es posible, el mundo es inteligible y tal. Pero uno se puede hacer el recorrido así como por las teorías científicas, yo pienso más en física, la verdad, que es lo que tengo más cercano, y tú dices, van saliendo teorías, algunas se quedan de modo estable, pero algunas se van tumbando unas a otras. Entonces, ¿hasta qué punto tú puedes decir, tengo un conocimiento cierto o esto es mientras que no se demuestre lo contrario? A ver, una de mis peleas a veces con los filósofos y los teólogos es que, y también con gente normal, podríamos decir, es que a veces te dicen, bueno, vamos a ver, la ciencia hoy dice A y mañana dice lo contrario. Entonces, como es provisional, porque es verdad, ¿no?, que la ciencia hay muchas cosas donde vamos avanzando, hay muchas cosas, pues, no sé, efectivamente en el siglo II el sistema astronómico que se seguía era el de Ptolomeo, y donde la Tierra estaba en el centro, ¿no? Era el sistema geocéntrico, y eso era la ciencia, entre comillas, de entonces. O antes de que naciese la termodinámica, pues se discutía la teoría del flogisto, el calórico, para entender, no se sabía que el calor era una forma de energía, se pensaba que era un fluido. Entonces eso va cambiando, ¿no? Y vamos aprendiendo mejor cómo son las cosas. Entonces, a mucha gente le parece que eso significa que no hay ninguna certeza, que la ciencia tampoco te procura una certeza especial sobre el conocimiento de la naturaleza de las cosas. De hecho, hay algún filósofo del siglo XX que ha llegado a decir que la ciencia no se distingue tampoco demasiado de lo que antes podía ser la magia o la alquimia. Y es gente que ha pensado mucho y que no dice ninguna tontería. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso, porque me parece que es verdad que nuestro conocimiento científico es provisional, pero nos estamos acercando cada vez más a cómo son las cosas. Y es que yo sí que creo que hay una cierta irreversibilidad en el conocimiento científico. Es decir, que tú quizá no lo conoces todo, pero lo que conoces está bastante bien. Estás acotando cada vez más el conocimiento, cómo pueden ser las cosas, ¿no? No sé, no te sabría... Hombre, yo ahora mismo lo que tengo más en la cabeza, porque yo trabajo un poquito con esto, es la cuestión de la mecánica cuántica. Bueno, la mecánica cuántica nos está diciendo que el determinismo local a la Newton, pues eso ya no funciona. Entonces te está diciendo cómo debemos entender el universo. Todavía no sabemos muy bien cómo hay que interpretar la mecánica cuántica, pero lo que sabemos es que las variables ocultas locales no funcionan. Si se puede tener un superdeterminismo o la naturaleza es verdaderamente indeterminada, pues todavía está por dilucidar, ¿no? Y hay que ver si se llegará a dilucidar o no.
A lo que voy es que me parece que hay una ganancia, hay un aumento progresivo en nuestro conocimiento científico que efectivamente puede purificarse, tiene que purificarse, puede mejorarse, se van quitando las adherencias que son espurias, pero cada vez conocemos mejor las cosas. Sí, no, eso tiene varias lecturas. Una muy positiva o animante, que es decir, como siempre tenemos que seguir conociendo más, pues siempre vamos a tener de dónde tirar para seguir trabajando, ¿no? Porque si todo queda resuelto, llegaría un momento que decir, ya no hay nada más que decir. Y luego, a mí me gusta, o me sale esta tendencia de poner una imagen gráfica, pero a lo mejor es una barbaridad lo que voy a decir, en esa forma de conocer, que nos vamos acercando y que siempre vamos progresando. Aquí lo que me sale es una imagen matemática, yo digo, esto debe ser como una asíntota, ¿no? Entonces, las gráficas, ¿qué tal? Pues me da igual horizontal, vertical, ¿qué tal? Pues se va aproximando, no llegas a alcanzarla, con lo cual siempre hay una distancia que lo puedes hacer cada vez más pequeñita, pero nunca llegas a alcanzarla, con lo cual puedes seguir progresando. Eso es una barbaridad de imagen. No, a mí me venía también esa imagen, mi duda es si es una asíntota o todavía puede haber un gap, ¿no? Porque a lo mejor es una asíntota, pero no es al infinito, sino es a lo mejor hay un límite a nuestro conocimiento humano, eso puede ocurrir también, ¿no? Yo no lo creo, pero podría ocurrir, o sea que hay muchas cosas que no sabemos. Es que me ha recordado cuando estaba hablando de esto, y así por si alguien se anima a preguntar, cuando yo estudiaba física, entonces había una broma que se contaba, y es que te decían, vamos a ver, durante los N-1 cursos primeros de física, porque nosotros teníamos 5 años todavía, te enseñan cómo cazar dragones, y cuando llegas al último curso te dicen, mira, tenemos que contarte una cosa. En realidad los dragones no existen, pero no se lo digas a nadie y podrás ganarte la vida enseñando a la gente a cazar dragones. Yo no sé si habéis tenido esa experiencia, quizá no con la historia de los dragones, pero si os sentís así en algún momento, ¿no? Porque puede haber mucha gente que diga, pero en el fondo, o sea, ¿tú qué es lo que buscas o qué es lo que estudias? Y puede ser muy difícil de transmitir, porque, claro, al final se tiene que concretar, ¿no? Y uno tiene que escribir papers, o uno tiene que dar clase, o uno tiene que enseñar, pero al final lo que nos interesa son los dragones, ¿no? Para mí los dragones es una metáfora de la verdad, ¿no? Sí, ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo son las cosas? ¿No? Y no creo que haya nadie que estudie ciencia o que quiera hacer una carrera académica simplemente pues porque es más cómodo, porque no lo es, o simplemente porque va a ganar dinero, porque no lo va a ganar, o simplemente pues porque le gusta escribir papers, porque es coñazo. Ahora no hay mucha más técnica que conocimiento. O sea, no prepondera demasiado para fines prácticos, evidentemente. La técnica, y eso se llama ciencia. Cuando es técnica y no conocimiento. No sé si me he explicado muy bien. Sí, perfecto. Sí, de hecho yo creo que en ámbito filosófico se suele llamar al paradigma en el que estamos. A veces utilizan los filósofos palabras un poco raras, ¿no? Paradigma, ¿no? Es como el conjunto de ideas más o menos que están detrás de nuestra concepción del mundo. Le llaman el paradigma tecnocientífico, ¿no? Porque es verdad que es una ciencia muy aplicada. Pero si uno va al principio, para mí el principio de la ciencia, no estoy pensando en la ciencia moderna, los padres fundadores, yo creo que aunque pueda tener muchas aplicaciones técnicas, y es fantástico que haya esas aplicaciones técnicas de la ciencia, pero no creo que fuese ese su primer interés. Lo que querían era conocer la realidad y conocer el mundo, ¿no? Y cuando Galileo, o sea, una manera de ver el nacimiento de la ciencia moderna es, bueno, darse cuenta de que el matemático y la filosofía natural no son dos cosas separadas. Cuando a Galileo le dicen, bueno, Galileo es un matemático, Galileo dice, yo soy un filósofo natural. Yo no estoy diciendo que este método es más útil para calcular las órbitas celestes. Yo estoy diciendo que los cielos se comportan de esa manera. Yo estoy diciendo cómo son las cosas. Y por eso tuvo los problemillas que tuvo. Porque le interesaba cómo son las cosas, y las matemáticas me sirven para describir el universo. Y con las matemáticas, el lenguaje de la naturaleza es el lenguaje matemático. Entonces se da esa confluencia que es extraordinaria entre nuestro conocimiento de la naturaleza y las matemáticas. Vosotros que sois muchos matemáticos, o sea, las matemáticas le dan miedo a la gente. ¿Por qué? Pues porque no las conocen. O sea,
no sé si luego vamos a hablar de la belleza, ¿no? La belleza de las matemáticas, la belleza de que yo verdaderamente esté descubriendo, no todo, pero gran parte del funcionamiento del universo mediante unas relaciones matemáticas, ¿no? Mediante unas ecuaciones. Entonces, eso es maravilloso, eso es extraordinario. Pero bueno, pues también hay gente que piensa que eso ha supuesto una cierta pérdida, ¿no? De pues otros aspectos, otras dimensiones de la naturaleza. Yo creo que no. Puede ser una pérdida cuando las matemáticas se convierten en técnica, en pura herramienta y uno no recuerda lo que hay detrás, ¿no? En la historia de dónde venimos. Pero sí, el paradigma actual es tecnocientífico. O sea, yo voy a intervenir. Creo que son dos esferas que no dejan de ser la una menos importante de la otra. Las matemáticas describiendo todo el orden que hay en los procesos y tal, es una pasada. Te voy a invitar a que vengas con mis alumnos de primero, que es que les doy matemáticas en primero y no las ven demasiado ellas, ¿sabes? O sea, es como, por favor, termina esto cuanto antes. Pero es una belleza, ¿no? Descubrir todo ese orden. Pero al mismo tiempo, ver toda la aplicabilidad que tiene en la técnica también es una maravilla. Y luego ahora te pones a ver, claro, yo como ya soy mayor, y te pones a ver los grados y todos son biotecnologías y todos son aplicaciones. Entonces, lo que es la ciencia pura de la física pura o la matemática pura, a lo mejor queda un poquito relegada para gente un poquito friki que dice le gusta el saber por el saber, pero creo que las dos cosas son muy interesantes, importantes, ¿no? Por supuesto, y necesitamos gente que haga las cosas, no podemos vivir... Pero yo creo... O sea, que la gente que estamos aquí me parece que somos románticos. Sí, yo creo que hay que decirlo, somos románticos porque somos gente que creemos que nos gusta conocer y queremos saber cómo son las cosas, ¿no? Y luego seremos más o menos torpes. Yo soy súper torpe y no soy capaz de, no sé, ¿no? Yo entraba al laboratorio y se rompía todo y no sé si me dije, no hace falta que hagas ninguna asignatura experimental. Pero claro, es la aventura del conocimiento humano, eso creo que no lo deberíamos perder. Buenos días, soy Ildefonso y soy estudiante de física. De física, de la Universidad de Extremadura. Y quisiera preguntarle, viendo su interés manifiesto por la verdad natural, incluso única, sobre qué filósofo de la naturaleza reivindicaría usted por no solo su actualidad, sino su aplicabilidad al sistema natural. Y como segunda pregunta, le quisiera preguntar por la teología, si la teología, así como la filosofía, bebe de un desarrollo técnico-científico o es una disciplina temporal, que no requiere de más allá que un papel y una reflexión sobre lo atemporal que sería Dios. Muy buena pregunta. ¡Wow! Oye, pero esto, si tengo que responder algo, me tenéis que pagar más. Te pagaremos, tú dale que te pagaremos. 2 por 0, 0. O sea que... A mí me parece que es muy interesante la filosofía natural de Whitehead. Yo no lo conozco en detalle, pero Whitehead es un filósofo a principios del siglo XX que tiene una filosofía del proceso, se llama. Él también bebe mucho de la mecánica cuántica y es un filósofo que ha inspirado a mucha gente. Trabajó con Bertrand Russell, sabía bastante de matemáticas y es como una de las grandes ramas de la filosofía actual para la filosofía de la naturaleza. Luego siempre tienes, me parece que no se debe menospreciar el aristotelismo y el neoaristotelismo. ¿Por qué? Porque el aristotelismo tiene mala fama por una cuestión, y es que efectivamente cuando nace la ciencia moderna, la física de Aristóteles decae, ¿no? Porque es una física muy cualitativa, también con la causa final está hipertrofiada y entonces eso, pues gracias a Dios, se supera. Pero no hay que olvidar que Aristóteles era un biólogo, era alguien que hacía su filosofía mirando a la naturaleza, ¿no? Y entonces hay muchas intuiciones de Aristóteles que se están recuperando, por ejemplo, potencia, acto y tal. Hay gente, estoy pensando padres fundadores de la mecánica cuántica, Heisenberg, pues es bastante aristotélico en ese sentido. Yo te diría que Whitehead y Aristóteles, la gente que a mí me inspira más. Bien, podríamos seguir hablando, pero... Entonces, la pregunta que has hecho de la teología es que me parece que está muy bien hecha, no sé si soy capaz de decirte algo coherente. O sea, por una parte, es verdad que existe la tentación de pensar en la teología como una ciencia atemporal, ¿no? Porque dices, bueno, pues está la revelación, que es de una vez para siempre, pero no es verdad. No es verdad por una razón, porque la teología es, me gusta la definición que da San Agustín, que es fides querens intellectum, la fe que busca entender.
Entonces no existe nunca la fe pura. La fe pura no existe. Existe siempre la fe encarnada en unos parámetros culturales, encarnada en un modo de entender el mundo. Entonces existe siempre esa fe que quizá podrías destilar y el cual es la creencia última, pero existe siempre esa fe que se manifiesta con una visión del mundo. En ese sentido creo que la teología debe ser siempre contemporánea, y por eso yo empezaba este diálogo hablando de que la teología tiene que mirar a lo que sabemos sobre la naturaleza y que es lo que nos dice la ciencia. La teología tiene que, por ejemplo, una gran cuestión me parece a mí, y yo no sé si la teología entra mucho esto, es los tiempos que tenemos en el universo. Porque a veces se habla del mundo como si fuese el planeta Tierra, y un planeta Tierra en el donde han estado los humanos desde siempre. Oye, tienes que dar una explicación teológica de el tiempo que ha llevado a que aparezca el sistema solar, el tiempo que ha llevado a que aparezca la Tierra, que aparezca la vida, que aparezca el ser humano. Eso, la teología tiene que entrar a eso, y eso lo tiene un poco olvidado, ¿no? Entonces, yo también es una de las cosas que intento promover con muy poco éxito, me parece, pero bueno. Rebeca, y de aquí de física. Y a mí me da curiosidad con respecto a la teología, más que nada. Ahora en ciencia, a lo mejor no tanto en física y en matemáticas, pero te metes en biología, biotecnología, y se están cruzando unos límites un poco ambiguos sobre, yo qué sé, clonación y algunas cosas en la ciencia que se está sobrepasando un poco lo que se tomaba como normal, como natural. Entonces, no sé la teología cómo se está tomando esa dilución, porque claro, yo lo pienso un poco y es como si fuese la Torre de Babel, en plan de hasta qué punto el ser humano está intentando ponerse en una posición más divina al experimentar con ciertas cosas, y cómo se está tomando desde el punto teológico. Es súper inspirador lo que dices, ¿no? Y se me ocurren muchas cosas. Creo que no es tanto la teología, sino yo diría simplemente la ética, ¿no? Ahora hemos estado en un congreso hace poquito, hemos coincidido con Chita y yo, y bueno, pues no sé si en otro congreso, ya es que estoy... seguramente habéis oído hablar de la técnica CRISPR-Cas, ¿no? Esta de edición genética. Bueno, claro, la edición genética es una cosa muy seria, porque sobre todo diría yo por la cuestión de la criticalidad y por la cuestión de efectos secundarios, consecuencias no deseadas. Claro, te tienes que plantear ahí muy bien. Parece que el consenso que hay ético ahí, es decir, que la ciencia, por ejemplo, una cosa que no he dicho es la ciencia tiene también, entre comillas, unos límites éticos, pero quizás eso también es lo que le hace avanzar, ¿no? O sea, cuando tú le dices, ¿debe tener la ciencia límites? Hombre, límites éticos, ¿no? Si pensamos en los nazis, ¿no? Los nazis que estaban haciendo, pues claramente estaban sobrepasando todos los límites éticos, estaban haciendo barbaridades, ¿no? No todo vale en ciencia, tú no puedes descuartizar a una persona. Bueno, a lo que voy es que te tienes que plantear, bueno, esto que estoy haciendo, qué consecuencias va a tener. Ahora tenemos Oppenheimer, ¿no? La cuestión de la bomba atómica. Pues son cuestiones que nos hacen pensar que no todo lo que podemos hacer quizá lo debemos hacer, ¿no? Y yo no tengo una respuesta para siempre que están en estos casos hay que hacer de esta manera, sino que vamos aprendiendo, ¿no? Y vamos viendo y también vamos dialogando y vamos comprendiéndonos cada vez mejor. Entonces, lo que voy es que creo que hay que pensar esas consecuencias secundarias, esos efectos críticos que puede haber cuando tú tocas cosas muy bueno, en fin, muy nodales, ¿no? de la naturaleza. Pero luego tú has hecho referencia como a ese deseo del ser humano de autosuperarse, ¿no? Y de alguna manera llegar como a una especie, ¿no? De alcanzar el paraíso en la tierra. Eso también es un paradigma en el que estamos, que sería el paradigma transhumanista. No sé si estabas pensando también eso un poco, ¿no? El transhumanismo, que al final es, bueno, podemos superar la especie humana de tal manera que alcancemos una sinergia o que alcancemos una nueva especie humana donde nos libramos de nuestro sustrato biológico y tenemos pues descargada nuestra mente en un sustrato no biológico, y entonces pues entre comillas venceríamos la muerte o tendríamos otro tipo de humanidad. Bueno, hay que ver si eso es deseable y hay que ver también si eso es posible, ¿no? Lo que quiero decir es que nosotros hayamos llegado aquí ha costado pues
si uno tiene en cuenta el Big Bang, más o menos 13.720 millones de años. Pensar que somos capaces de generar una nueva especie humana para aquello que ha costado toda una evolución, 13.720 millones de años, pues yo creo que hay, en fin, bastante soberbia intelectual en eso. Que puede haber mucho avance y mucha mejoría, por supuesto, y que creo que hay cuestiones transhumanistas que me parece que son muy interesantes, ¿no? Y de la interfaz hombre-máquina, por supuesto toda la cuestión de en fin, ¿no? de adminículos, ¿no? que podamos tener, o de ayudas, todo lo que significa pues ayudar y superar la enfermedad, pero sí es no tenemos, no te sabría decir hay que hacer esto hay que evitarlo siempre y esto se puede hacer siempre. Pues tenemos que ir viendo, porque es verdad que podemos pasar un punto de inflexión y llegar a un punto de no retorno donde nos podamos cargar muchas cosas, ¿no? El planeta, el ser humano. Surgen muchas cosas, la verdad, a raíz de todo lo que va saliendo. O sea, a mí una de las cosas que me sale también por lo que ha preguntado Rebeca y lo que él ha sido diciendo, es que es verdad que el conocer y la técnica y tal no deja de ser un cierto poder, ¿no? Entonces cuando uno se empodera, un científico, un individuo se empodera, poner el freno y decir hasta aquí y no más es difícil, ¿no? Porque pudiendo hacerlo, ¿por qué no? Bueno, supongo que eso lo dicta los parámetros que tengas por dentro, la conciencia, como lo queramos llamar, pero no deja de ser difícil porque es que lo tienes en la mano, ¿no? Y tú dices, pudiendo hacerlo, que es lo tecnológicamente posible, pues tengo que poner un freno por eso, por lo que decía Javier también, ¿no? Las consecuencias que tiene y tal, ¿no? ¿Más preguntas, comentarios? Yo, mientras alguien, si se le ocurre a alguien alguna pregunta, pero me venía a la cabeza porque ha salido la cuestión de los límites de la ciencia, ¿no? Que es también un modo de ver presupuestos o cómo la ciencia no es una actividad humana aislada. Entonces yo pensaba no solamente en límites éticos o en límites de, bueno, hacia dónde queremos ir como seres humanos, sino muchas veces en cuestiones muy pedestres o políticas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la financiación de los proyectos, que es una cuestión súper básica y que normalmente los científicos siempre estamos diciendo no nos entienden, no hay dinero, hay muy poco dinero para investigación. ¿Quién decide dónde va, cómo se reparte el dinero para los proyectos científicos? Pues me parece que es importante también tener la humildad de saber que no lo deciden solamente los científicos, sino que lo tienen que decir los políticos, porque la sociedad tiene que decir algo sobre la ciencia y hacia dónde va la ciencia básica y qué se debe investigar. Y ahí quizá el científico tiene también una labor de divulgar mejor, explicar mejor qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo y por qué esto es relevante para la sociedad. Me venía a la cabeza esto, hablo del siglo XX, ¿no? Ya perdonaréis que hablo de la prehistoria, pero en los años 80 me parece que hubo un debate muy gordo en Estados Unidos porque se quería construir un superacelerador de partículas mucho más grande que el CERN. Y entonces, claro, costaba pues también como 10 veces más de lo que costaba el CERN, en un desierto de Texas, y al final el Congreso americano lo rechazó y hubo un gran debate, ¿no? Los científicos contra los políticos, contra los congresistas, pero al final los congresistas dijeron, mira, es que no tenemos ahora mismo este dinero, la sociedad americana no se puede gastar este dinero para hacer este superacelerador de partículas. ¿Fue una decisión buena? No tengo ni idea. Yo me acuerdo pues entonces que leía el Physics Today y pues me enfadé, ¿no? Dije, hombre, pues qué pena, ¿no? Porque claro, esto de las partículas elementales es muy importante. Es muy importante, pero es que hay muchas cosas importantes en la vida y el dinero a veces es limitado. ¿Y cómo distribuyen las resources, ¿no? Javier, aprovechando que estás aquí, que tal, como ha salido antes también el tema de la obra que fue premiada con Razón Abierta y tal, el título que era Universo Singular, no nos vas a hacer un spoiler del libro, pero ¿qué querías decir con eso? Cuéntanos un poco, ¿no? Con eso de Universo Singular, ¿qué singularidad quieres destacar, ¿no? ¿Qué es lo que, en qué marcas tú la singularidad del universo? A ver, yo me metí un poco en estos temas porque una cosa que uno se puede plantear es... Yo me peleo mucho con biólogos porque los biólogos dan por supuesta la vida, ¿no? O sea, la vida es que es súper importante. Entonces yo normalmente a los biólogos les digo, vamos a ver, o sea, la vida en la Tierra está circunscrita a 10 kilómetros por arriba y 10 kilómetros por debajo de la superficie terrestre.
O sea, ya desde el punto de vista del volumen de la Tierra y de la atmósfera, no está en la mayoría. Pero bueno, por lo que sabemos, solamente hay vida en la Tierra. Claro, si tú vas a escalas espaciotemporales del universo, bueno, la Tierra es ínfimo. La Tierra es un planeta en el sistema solar, una estrella de las 10 a la 11 estrellas que hay en una galaxia, en nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es una de las 10 a la 11 galaxias que hay en el universo conocido. Y que sepamos, en la Tierra ha habido vida pues desde hace 4.000 millones de años, ¿no? Las bacterias, más o menos, se data. Entonces le digo, ¿la vida es una anécdota en el universo? Esto te lleva a una cuestión que le gusta mucho a los físicos, la cuestión del ajuste fino. O sea, parece que la vida, uno podría pensar que es una cuestión circunscrita en nuestro sistema solar, pero resulta que para que pueda haber vida en el universo, las constantes fundamentales del universo están como muy ajustadas, ¿no? Con este argumento hay que tener un poquito de cuidado porque, bueno, pues uno podría decir, hombre, pues no sé, irse al argumento de multiversos, irse al argumento de, bueno, pues quizás que no estamos mirando bien a las cosas, no las estamos entendiendo bien. Pero a mí me llamó mucha atención leyendo a Roger Penrose, que si no lo conocéis es un físico matemático, recibió el premio Nobel hace 2 años, me parece, trabajó con Stephen Hawking sobre agujeros negros. Entonces, él ha estudiado la singularidad que hay en el Big Bang desde el punto de vista termodinámico. Entonces, a ver, para hacer el argumento más o menos sencillo, si tú varías un poquito las constantes de la naturaleza, vamos a pensar solamente en una constante, la constante de gravitación universal, 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado partido por kilo al cuadrado. Que no me lo he aprendido para decirlo aquí, para impresionar, sino es típica, o sea, las constantes hay que sabérselas, ¿no? O sea, es que hay que saber, hay cosas, hay gente que se sabe la alineación del Madrid, o sea, nosotros nos tenemos que saber las constantes del universo. Bueno, si fuese un poquito más grande, si la gravedad fuese un poquito más grande, entonces el universo colapsaría a un gran agujero negro. Si la constante fuese un poquito más pequeña, entonces la expansión del universo, la energía oscura o lo que sea, ganaría y no se podrían formar estrellas, planetas, esos sistemas individuales. Entonces eso se puede más o menos calcular, la singularidad termodinámica del Big Bang, y Penrose saca un número que yo es el número más extraordinario que he visto en la ciencia actual, que es el Big Bang es tan especial, es tan particular como 1 frente a 10 elevado a 123. O sea, no es un 1 seguido de 123 ceros, sino un 1 seguido de 10 elevado a 123 ceros. O sea, si cada cero fuese 1 centímetro, o sea, es una distancia mayor que el universo conocido. Entonces, verdaderamente es una singularidad bastante potente. Entonces, yo empezaba con eso y luego, pues también me parece o me di cuenta que hay unas singularidades en el sentido de que hay cosas que no sabemos por qué son. Por ejemplo, por qué emergen en el universo las variables, ¿no? Las variables físicas fundamentales que nosotros conocemos. Por ejemplo, el espacio o el tiempo. Eso, para los que sabéis un poquito de mecánica cuántica, tiene que ver con el problema de la factorización. O sea, al final en mecánica cuántica tú tienes una función de onda, una ecuación de Schrödinger que es súper formal y se podría manifestar o concretar de muchas maneras. O sea, lo que parece es que nuestro universo, que podría ser altamente no local, pues apuesta por la localidad, apuesta por un espacio-tiempo local. Era una segunda singularidad que yo veía. Una tercera singularidad que a mí me parece clara es la cuestión de la determinación. Para los que, insisto, conocéis un poquito de mecánica cuántica, sabéis que no tenemos una respuesta clara de cómo se determina la naturaleza, cómo se producen los resultados determinados de los experimentos. O sea, no es por una determinación que nosotros desconocemos, por variables ocultas locales, sino que, bueno, pues no sabemos cómo se produce la transición del mundo cuántico al mundo clásico. Y luego otra cuestión que yo veía que me parece también muy interesante y que a mí me sirve para interaccionar con los biólogos, el grupo Mente-Cerebro en el que estoy ahora, pues lo hablamos mucho, es la cuestión de la emergencia de sistemas individuales. O sea, ¿qué es un sistema individual? Ahora que te tengo a ti cerca, Conchita, o sea, yo veo a Conchita y digo, pero vamos a ver, Conchita es una determinación de mi mente que yo estoy diciendo, bueno, porque yo tengo interés, pues voy a considerar que todo el conjunto de partículas elementales y los campos cuánticos que se están determinando aquí... Nunca me habían llamado campo cuántico, sí, la verdad. Pues entonces... No sabes
porque a mí me interesa, yo la voy a llamar Conchita, pero en el fondo Conchita no es fundamentalmente distinta de los átomos de hidrógeno y de nitrógeno que hay en torno. ¿No? ¿Por qué? Por una cuestión al final puede ser una cuestión puramente de mi acceso al mundo, de cómo mis sentidos acceden al mundo. Entonces a mí me llama la atención Conchita y la llamo persona y la llamo Conchita, pero en el fondo es un sistema de campos cuánticos en un régimen de energías, en unas escalas espaciotemporales. Qué piropazo. O sea, ¿eso es así o verdaderamente existen los sistemas individuales? Bueno, para mí es indiscutible, con perdón. O sea, quiero decir que cuando te pones a rayarte la cabeza y dices, ¿hasta qué punto tal? Tú dices, mira, yo es que me encuentro con personas. Entonces, no sabría exactamente cómo definirlo, pero están delimitados por un contorno epidérmico, unos órganos compactos, un pensamiento y tal. Digo, que luego te puedes poner a rayarte y tal, pero para mí es indiscutible, ¿no? Para mí también. Vale. Para mí también. Estamos de acuerdo. Lo que me parece es que no tenemos, me parece que eso es uno de los presupuestos de la ciencia. O sea, que existen sistemas individuales que se distinguen del entorno con dinámicas particulares y no tenemos una buena explicación de por qué eso se produce. Sí. O sea, en concreto, ¿por qué se produce eso? ¿No? Tenemos condiciones de posibilidad que permiten que eso se produzca, pero que en concreto se de eso no sabemos explicar, no tenemos una teoría del todo. Sí, no, al final es lo que ocurre muchas veces, ¿no? En cualquier ciencia, supongo, ¿no? Que te acostumbras a trabajar con una serie de elementos y están ahí, siempre han estado ahí, son los que hay, pero cuando entras a indagar en el por qué, ahí es donde empiezas un poco a patinar. Y entonces cabe la postura también decir, bueno, mira, yo es que en el por qué no entro, simplemente me voy a poner con las probetas en laboratorio y a funcionar y tal, ¿no? Y eso se lo dejo a los filósofos que hagan filosofía, ¿no? Hay una frase que en el mundo de los físicos se conoce bastante, que parece ser, se atribuye a David Mermin, aunque no está claro que lo dijese en ese sentido, que es con la cuestión de la mecánica cuántica, que tiene todos estos problemas de indeterminación y de interpretación. Entonces él en un momento dado a sus estudiantes les decía, shut up and calculate. O sea, cállate, no pienses más y calcula. O sea, aplica la ecuación de Schrödinger, saca los autovalores, los autovectores, hállame, ¿no?, la dispersión y la esperanza y ya está. Y esto funciona, ¿no? ¿Pero por qué funciona? Y sobre todo, ¿qué significa que funciona? Claro. ¿Que simplemente me ajusta a la medida que yo hago? Bueno, yo creo que es una visión que se puede entender, pero que es pobre, que queremos algo más, ¿no? No simplemente queremos que funcionen las cosas, no simplemente queremos hacer papers y que el referee nos diga se puede publicar. O sea, queremos saber cómo funciona la naturaleza. Y eso es irrenunciable, al menos para mí, ¿no? Quiero decir que a mí lo de los sistemas únicos me parece muy interesante y creo que los últimos, en el siglo XX... Perdona, ¿nos puedes decir de qué grado vienes? Física. Física también. Gracias. Aunque bueno, da igual. El caso, que en el siglo XX como que estuvo en auge el tema de la filosofía de la conciencia, dentro de una de las ramas de la filosofía. Había un señor que se llamaba Derek Parfit, que le gustaba mucho hurgar en ese tema y ver hasta qué punto se puede reducir la conciencia, pues como has dicho tú antes, a campos cuánticos, por ejemplo. Y es un tema que me parece que actualmente da mucho debate, o sea que igual para nosotros nos puede parecer que es súper simple y obvio que existen los sistemas únicos y que nosotros somos personas y tal, pero la gente que se dedica a ese tema en concreto dentro de la filosofía no lo tiene para nada claro. Entonces... Pues es verdad, llevas razón. Ya que has citado la filosofía de la conciencia, bueno, no solo del siglo XX, en el siglo XXI también yo trabajo un poco en ese tema, quizá no directamente, en el mundo anglosajón se llamaba filosofía de la mente, pero bueno, es un campo muy interesante, está explotando. Por ejemplo, hay toda una rama que es teorías científicas de la conciencia, ¿no? Si podemos hacer medidas indirectas a través de teoría de la información para saber distinguir cuándo un sistema es consciente o cuándo no es consciente. Bueno, entonces a lo que iba es que yo creo que nosotros, la mayoría que somos físicos, siempre vamos a tener algo que decir ahí. Me recuerda, voy a contar una batallita en plan abuelo cebolleta, y es que yo recuerdo que a finales del siglo XX estuve en una conferencia de este estilo y el que la daba dijo, bueno,
En el siglo XX la ciencia de referencia ha sido la física y esto va a cambiar. En el siglo XXI las grandes preguntas son ¿qué es la vida y qué es la conciencia? ¿O qué es la mente? Entonces parece que las ciencias de referencia hoy día son la biología y la neurociencia. Es verdad, puede ser que la física haya caído un poquito y no tenga tanta fama, pues porque también quizás se ha hecho muy matemática o hemos perdido el contacto con la realidad, eso daría para discutir bastante, pero la física siempre va a estar ahí, ¿no? Y yo lo que veo también, todas estas aproximaciones de filósofos y de neurocientíficos que intentan un poco como acotar, ¿no?, ese fenómeno tan particular que es que haya sistemas conscientes en el universo, ¿no?, que haya aparecido la consciencia, la autoconsciencia, como queráis llamarle, y para eso la física yo creo que tiene mucho que decir. Primero, toda la física del no equilibrio, o sea, porque es una cosa que se está trabajando mucho, ya lo empezó Prigogine, pero es la termodinámica del no equilibrio, que es verdaderamente inmensa. La cuestión de la mecánica cuántica, puede ser la mecánica cuántica relevante para entender la emergencia de la mente en el cerebro. También es súper controvertido porque no tenemos ningún experimento claro al respecto. Hay varias teorías, algunas nos puede gustar más, algunas menos. Y luego hay toda una aproximación que a mí me parece muy interesante, que es desde teoría de la información. O sea, darnos cuenta que esos patrones que vemos en el cerebro hay muchos procesos, la mayoría de ellos son inconscientes y algunos de ellos están muy correlacionados con la conciencia, son los correlatos neurales de la conciencia. Entonces, ¿qué tienen esos procesos que permiten que a partir de ahí emerja la conciencia? Seguramente tiene que ver con información integrada, con algún tipo de maximización de alguna cantidad. En eso se está trabajando, ¿no? Y me parece que es pues un gran tema y que la física iba a tener mucho que decir. Soy Carlos, soy estudiante de física de primer año, así que lo siento si cometo algún error, haciendo una pregunta o lo que sea. Pero antes estabas comentando sobre la interpretación de Copenhague, de la mecánica cuántica y ese famoso Sharp and Calculate, que parece casi dogmático. Y te quería preguntar, saliendo un poco del tema de la teología, pero centrándonos más en la física, ¿qué opinas si se has investigado un poco en el resto de interpretaciones de la mecánica cuántica, que hoy en día no son tan comunes, pero sí que existen, como son la mecánica bohmiana y este tipo de cosas, que renuncian a ciertas condiciones, como las condiciones de localidad, pero que sí que son capaces de dar una interpretación más lógica o más cuerda a lo que vemos, al uso del día a día, que la interpretación de Copenhague. Quería saber tu opinión, si has investigado sobre ellas y qué opinas sobre ese tipo de interpretaciones. Full disclosure, como dicen ahora, no, o sea, yo me considero bastante copenhaganiano, como se diga, de Copenhague. De Copenhague. Menos mal que pero sí que he seguido y he leído. Entonces, primero, por poner un poquito en contexto, me parece que hoy día en las interpretaciones de mecánica cuántica tenemos como dos grandes ramas. Una que se oría más en la línea de información, que lo que dice es la mecánica cuántica no es una teoría sobre la naturaleza, sino sobre la información que nosotros podemos recabar de la naturaleza. Entonces ahí estaría lo que se llama bayesianismo cuántico, nuevo Copenhague, la interpretación de Copenhague. Y luego hay toda una rama que sería más realista. Curiosamente ahí hay una ironía muy grande, ¿no? Una interpretaciones más realistas que intentan evitar el anatema, es el colapso de la función de onda. Hacer una mecánica cuántica unitaria sin colapso de la función de onda, tenemos muchos mundos y tenemos la interpretación de Bohm, ¿no? La mecánica bohmiana. Entonces, a mí, ¿qué es lo que no me gusta en concreto de la mecánica bohmiana? Hay dos o tres cosas que no me gustan. La primera que no me gusta es que al final acabamos teniendo dos tipos de entes, que son las partículas y luego tenemos la función de onda. Vale, entonces, por así decirlo, el peso ontológico, el peso de realidad que tienen la función de onda y las partículas no es exactamente el mismo. Hay una cierta asimetría, ¿no? Porque la función de onda afecta a las partículas, pero las partículas no afectan a la función de onda. La función de onda sigue la ecuación de Schrödinger y eso es feo, es un poco feo desde el punto de vista de lo que nos gusta a los físicos, ¿no? Que haya siempre doble interacción y tal. Otro problema que veo es que tengamos una función de onda que puede estar sin partículas, que haya ramas vacías de la función de onda que
instantáneamente están influyendo en partículas que pueden estar muy alejadas, ¿no? Entonces que haya como zonas del universo donde no hay partículas, pero que sin embargo están influyendo causalmente a distancia a partículas, ¿no? Y luego hay otras cuestiones un poquito más técnicas que tienen que ver, me parece, es la condición de equilibrio, ¿no? Tú tienes que partir de la cuestión de que la densidad de partículas tiene que ser igual al cuadrado, al módulo cuadrado de la función de onda, ¿no? Pero eso no está claro que tenga que darse, o es también un presupuesto que tienes que poner en la teoría que es un poco ad hoc. Entonces, bueno, a mí no me acaba de convencer mucho eso, ¿no? Yo al final me quedo, ¿por qué me quedo con Copenhague? Me quedo con Copenhague por lo siguiente. A mí me inspira mucho una reflexión de Heisenberg que venía a decir más o menos lo siguiente. La mecánica cuántica es como es porque observamos el mundo como lo observamos. Lo que quería decir con eso es que nosotros no podemos pretender explicar, a ver si lo digo bien, nosotros hacemos la mecánica cuántica porque observamos el mundo de una manera. Entonces lo que no podemos pretender es olvidarnos de lo que hemos observado e intentar reproducir todo el mundo desde la mecánica cuántica. Entonces hay, por así decir, como una necesidad de un cierto nivel clásico en la mecánica cuántica para hacerla comprensible, para poder comparar con los experimentos. Y yo no sé si podremos salir de eso. En ese sentido me siento más de Copenhague. Pues muchísimas gracias. Yo creo que esto daría para muchísimo más debate, pero por acotar también el tema de lo que es la charla, la conferencia, lo vamos a dejar aquí. Encantado y nada, muchas gracias. Que tengamos muchas más cosas como estas. Pues muchísimas gracias, Javier, por tu participación y a vosotros también. Venga.